Buenos días. Damos un paso más en el desarrollo evolutivo del ser humano y hoy abordamos el desarrollo en el tercer septenio, que no tiene unas marcas muy bien definidas. Entre los 12 y los 14 asistimos a la pubertad y entre los 18 y los 21 al nacimiento de la organización del yo en el cuerpo. Este es un panorama general de nuestra biografía. Hemos desarrollado ya en el primer septenio de la maduración del cuerpo vital. Cuando nacemos tenemos cuerpo físico y para la muda de dientes nace el cuerpo etérico que madura y crece, y a partir de los 14 nace el cuerpo astral hasta llegar al descenso del yo a los 21. Entre los 21 y los 42 el desarrollo anímico, y de los 42 a los 63 el desarrollo de la autoconciencia del espíritu como perspectiva general. Bernard Livergood, en su texto del desarrollo evolutivo del ser humano, nos dice: todo periodo de la vida tiene su propio sentido y su propia tarea, su propio quehacer. Encontrarlos y lanzarse a ellos es uno de los retos más importantes, también más difíciles de la vida humana. Recordemos cómo el primer septenio asistimos a la maduración, a la estructuración del cuerpo físico, y va creciendo el cuerpo vital y se consolida el organismo como tal. O sea, el niño tiene ese primer proceso encarnatorio donde adquiere las tres características humanas básicas: erguirse y andar, hablar con sentido y pensar. En el segundo septenio, la muda de dientes marcó esa expansión del cuerpo vital. Las fuerzas de crecimiento se transformaron en fuerzas de pensamiento. El niño alcanza hacia los 9-10 la madurez respiratoria. Podemos decir que en conjunto estos dos septenios son estadios precursores de este desenvolvimiento anímico del tercer septenio. O sea, en los dos primeros el cuerpo astral aún está en su envoltura, como muy protegido por el cuerpo físico del cuerpo vital y desarrollándose dentro de ellos. El tercer septenio podríamos nombrarlo como un estadio que representa una obertura, una apertura del desenvolvimiento anímico. Y vamos a tener como ejemplo la obertura de Parsifal, que es un joven que en el medioevo la epopeya del rey Arturo cita a Parsifal como el gran buscador de la individualidad, como el buscador del grial, y finalmente Wagner toma esto en su ópera y a través de la música nos expresa mucho esto que vive el adolescente. Ahí está el link para oír esa parte de la obertura. En este periodo se inicia una real diferenciación de los sexos, ¿sí? Las gónadas que estaban dormiditas despiertan, y la primera diferencia la vamos a notar en la respiración.
Desde los 10 años las niñas van a desarrollar una respiración más pectoral, más torácica. Vamos a asistir al primordio de las mamas. Los niños van a tener una respiración que es 2/3 torácica y ya la descienden un poco más hacia la tierra, hacia el diafragma. Y esos cambios de la pubertad los podemos sintetizar en dos grandes aspectos que voy a ampliar: individualización, ya la huella del yo marcándose en el desarrollo corporal, y armonización de una figura que pasa por una disarmonía notable en la pubertad. La individualización abarcaría tres aspectos. Se modela la figura típica de cada sexo. Hasta ahí teníamos un desarrollo muy unificado, por decirlo así, el mismo para ambos sexos. Ahora ya aparece una franca polaridad y se resalta una constitución más personal. Aparece personalidad, persona en griego es máscara, como una actitud anímica que empieza a imprimir su sello en toda la figura corporal. Y esto se expresa en el rostro, en la mirada, en el porte, en el movimiento, como vemos en esta jovencita. Y la armonización, más allá de la individualización, se expresa en la superación de esta tendencia que vemos en este joven, que es una figura todavía discordante de la prepubertad, donde de alguna manera nariz y mandíbula son como desproporcionados, los miembros son como muy largos, el pelado tiene un crecimiento excesivo en ese momento. Ya dijimos, despiertan las gónadas, se inhibe un poco el timo y sobreviene el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Crece el tronco y se da una armonización de las proporciones a medida que avanzamos, que ya se va a notar en el septenio avanzado. Todo este proceso se va a realizar un poco más pronto en las niñas, como unos 2 años antes que en los varones. Y se puede afirmar que en el muchacho los procesos de crecimiento más lentos se atienen a los ritmos regulares, mientras que la muchacha acelera el proceso y se emancipa del ritmo, se sale del ritmo. Proceso de aceleración que sobre todo en las jovencitas se ha observado mucho desde fin del siglo XIX, siglo XX y por supuesto siglo XXI, y se destaca mucho más en la población urbana que en el campo. Después de esta primera fase de este septenio que llamamos pubertad, sigue una fase de maduración, ¿sí? Que sería 15 a 18, 14 a 18 en las muchachas, puede ser un poco antes, muy individual eso, durante la cual la figura adopta características ya de un muchacho o una muchacha maduros. El tronco tiene como su tercer relleno. El primero fue al final del primer septenio, el segundo al final del segundo septenio, y ahora vamos a entrar como en esa maduración corporal, donde en los jóvenes se desarrolla mucho el tórax, los omóplatos, y en las jovencitas más la pelvis y las caderas, como dando cabida a esa fuerza reproductiva del útero. Finalmente, entre los 18 y los 21, tercera fase de este septenio, madura todo el sistema muscular y hay un aumento de la pesadez del esqueleto. Mire, estamos preparando con esa madurez que estudiamos en la fisiología del desarrollo el nacimiento del yo humano en la corporalidad. Estudiamos un poco qué pasa con ese desarrollo anímico después de ver los hitos del desarrollo físico del adolescente. Entonces, surge una nueva vida anímica de cuño mucho más personal, pero aún el yo todavía no es ese núcleo que guíe la personalidad. Eso va a suceder entre los 20 y 21. Y así como alrededor de los 12, los jóvenes habían alcanzado un pensar abstracto y conceptual. ¿Se acuerdan que hablamos del álgebra, de la matemática con letras en la fisiología del desarrollo? Aquí la cabeza empieza a perder vitalidad y se empieza a oponer de manera mucho más clara al polo inferior, al polo metabólico y reproductivo, donde de alguna manera ya tenemos las potencialidades de generar una nueva vida, ¿sí? La cabeza, mucha conciencia, el polo inferior, mucha vitalidad. Por un lado, el puber se va a oponer críticamente al mundo, pero también de manera polar se consumen abstracciones. Y si por un lado se comporta de manera fría, apática e indolente,
Por otro lado, puede ceder a los fuertes impulsos dinámicos que conducen a tempestades internas, a agitaciones, a irritabilidad y enfrentamientos. También le sucede que hay una oscilación muy fuerte entre lo racional, que ya despierta con fuerza, y lo emocional. El niño está buscando la verdad, como vamos a ver ahora el muchacho, y hay una franca oscilación simpatía-antipatía que en el segundo septenio era clara en lo respiratorio, ahora hay una acentuación del polo inferior y del superior como deseo, pasión abajo, ensimismamiento y abstracción arriba. Jung describe en relación con la pubertad una acentuada desavenencia consigo mismo y una notoria fase dualista. Miren, el adolescente está como en un intermedio extraño, no se siente el niño, salió del paraíso de la infancia, pero todavía no es un adulto. Adolescente es creciente, adolecer en latín realmente es crecer, adulto sería el participio pasado de este verbo. Y el propio Jung dice, el principal afán de un adolescente es dejar de serlo. Los cambios corporales que estudiamos son un reflejo de esas transformaciones anímicas. La vida anímica propia se va desligando de la vida de la familia. Ya quieren independencia, quieren salir solos, quieren tomar sus propias decisiones. Pero esto es una experiencia desconocida. A menudo están perdidos. Se sienten anímicamente desvalidos como si fueran un recién nacido. Es el proceso del nacimiento del cuerpo astral, del cuerpo anímico, sobre la base de ese cuerpo que se fue transformando en los 2 primeros septenios. Las primeras experiencias de independencia y autosuficiencia tienen muchas facetas y contradicciones. Por una parte, la sensación de libertad, pero por otra parte, la sensación de soledad. Y oscila mucho dentro de esto. Quiero ir al mundo en libertad, pero no sé cómo hacerlo. Y cuando entro en mí mismo me siento muy solo. Y estas profundas experiencias anímicas a menudo producen shock, producen trauma, como el que es para el recién nacido el corte del cordón umbilical y su primera entrada de aire. Los sentimientos cual torbellinos saltan de un extremo al otro y de la alegría de estar libres pasamos al aislamiento, a la soledad dolorosa. Esta perturbación interna se parece a una tormenta, a un fuego devastador. Quien haya estado frente a un bosque o a un pájaro ardiendo con su enorme calor y su fuerza destructiva podrá evocar imaginativamente lo que sucede en el interior del alma de un adolescente. Es como si se estuvieran quemando los hábitos, las desilusiones, los trastos viejos. Hechos semejantes con la destrucción de lo antiguo y la construcción de lo nuevo están sucediendo en el alma del adolescente. Se siente muy atraída hacia el mundo, hacia el encuentro con otros, hacia el encuentro con el otro sexo o el mismo, si es el caso, y luego se ve relanzado de vuelta contra sí mismo. Es bien importante esto. Es como un balanceo respiratorio, que antes era más en lo físico, en la respiración, ahora es en los gestos de simpatía y antipatía propios del cuerpo anímico. Los jóvenes deben aprender a equilibrar una y otra vez estos gestos tan necesarios y vigorosos en el transcurso de los años si quieren mantenerse armónicos. Esta capacidad de oscilar es el paso previo para lograr una estabilidad anímica. O sea, sin oscilaciones emocionales, sin crisis, no crecemos. Y mire, Liverpool afirma que inclusive la ausencia de crisis en la adolescencia puede ser señal de enfermedad. Un joven que está sumergido en sí mismo con un Asperger, un joven que está mentalmente descompensado, posiblemente no haga las crisis normales de un adolescente, ¿sí? Los peligros más evidentes de estas crisis, de este proceso, están en la necesidad de entregarse de alguna manera al mundo de los otros, lo cual suele conducir a una ausencia de barreras, miren, a un ausencio desenfrenado de la búsqueda de placer y de deleites. Aquí aparecen la adicción a las redes, la adicción a las drogas, todas las cosas que estamos viviendo ahora, donde el muchacho busca dependencia
porque quiere de alguna manera como retirarse del mundo, ¿sí? Entra en un exceso de reflexión, pero también en una actitud crítica, evita los encuentros y desarrolla una actitud destructiva o rencorosa. En ambos casos, el alma se está polarizando en una sensibilidad que empieza a ser patológica. Y el desarrollo diverso de los sexos, tal como ocurre al comienzo de la pubertad, produce una nueva polaridad. El muchacho, el varón, se desenvuelve más claramente en los extremos y la muchacha guarda más las características del sistema rítmico y de la vida de los sentimientos. O sea, ya no solamente la pelvis, sino el centro, el pecho, se acentúa en el organismo femenino y surge en las muchachas la tendencia a percibir y a vivir más a partir de imágenes interiores, ¿sí? La muchacha tiende más a los devaneos, es más auditiva, aparece la belleza de Venus en la jovencita, en el muchacho hay un poco de disarmonía antes de llegar a la armonía. Miren lo que dice Libegood, nada hay más enfermizo que el alma de un joven adolescente. Se pareció a un cangrejo en la muda, que está totalmente desvalido. La tendencia al repliegue domina mucho más en los chicos y las chicas, por el contrario, se desarrollan más en el mundo de las sensaciones, del coqueteo, de los sentimientos. Cuando un muchacho desea o pretende a una muchacha, desea o aspira a aquella parte perdida de su propia esencia, de su propio centro, que está desplazado hacia arriba o hacia abajo. O sea, siempre el amor atractivo, el amor erótico inicialmente, pero después el amor de ágape también como esa necesidad de compartir buscando la esencia o la unidad perdida. La tierra actúa más fuertemente sobre el varón, que es de naturaleza más volátil. La mujer, terrestre por naturaleza, materia, tierra, se encarna menos profundamente en el cuerpo y recibe una influencia fuerte del cosmos. Por eso el varón puede vivenciar en la mujer un eco de aquella unión cósmica perdida, tal como existía en la infancia de los hombres y de la humanidad. Es la añoranza de la unidad, ya lo dijimos, que finalmente es el motor de la atracción entre todos los seres sexuados, animales y humanos. Las fuerzas creadoras que hasta el séptimo año se mantuvieron actuando en el propio cuerpo se tornan creativas para la formación de otro cuerpo, ¿sí? Y en este proceso actúan por supuesto el cuerpo vital, transmisor de la vida, el cuerpo astral, cuerpo de deseos, acompañando al yo en la región del polo inferior. En el hombre, en el varón, el cuerpo astral se sumergió completamente en esta región, atravesándola. Esto se pone en evidencia también en la posición de las glándulas sexuales, de las gónadas masculinas ya maduras que están fuera de la cavidad abdominal. Miren qué interesante. Y los espermas abandonan el cuerpo en la pubertad, vienen las primeras poluciones espontáneas y esto en lo anímico se expresa en forma de deseo. Mientras que en el organismo femenino, el cuerpo astral permanece más activo dentro del polo metabólico, manteniendo una relación directa con el sistema rítmico. O sea, la vida anímica se une a los procesos rítmicos del sistema reproductivo. Aparece ese ritmo lunar que se va a expresar en la ovulación y el sangrado menstrual con un ciclo exactamente lunar, muy ligado a lo rítmico. En el varón no hay un ritmo para la producción que es diaria y para la excreción de los espermatozoides que depende del encuentro sexual. Otra señal de la encarnación más profunda del muchacho es el cambio de la voz, que se torna una octava más grave, mientras que en la muchacha solo desciende de 1 a 3 tonos. Miren qué interesante eso, ahí viene la etapa de los gallitos, del cambio de voz. Y en la vida anímica va a surgir también la capacidad del juicio. El adolescente es un juez implacable y ahí se va a relacionar con la imagen ideal de un adulto que ya la tenía en los dos primeros, pero ahora es el adulto que él quiere llegar a ser, el adulto que él quiere superar.
Y para el joven en este septenio, el mundo es verdadero. Ya dijimos que en el primero el mundo es bueno, que en el segundo es bello, y ahora el mundo tiene que tener una condición de verdad. El muchacho no acepta otra posibilidad. Podemos sintetizar este camino del tercer septenio señalando estas características generales. Nace el cuerpo anímico, el cuerpo astral, nace una vida anímica mucho más personalizada. Esa vida anímica se llama vida emocional. Miren, emoción es movimiento desde adentro y toda emoción tiene su origen en la dinámica del organismo inferior, del organismo sexual y genital, que se enfrenta, pero también se encuentra con las fuerzas de la cabeza en el sentir. Entonces, de esa vida de emociones más de naturaleza animal, va a surgir la vida de los sentimientos más de naturaleza humana. Y el deseo, con el sentimiento, se transforma en amor cordial. Miren qué lindo. Cor cordis, corazón, amor del corazón, pero también en interés por el mundo, en amor por los otros seres humanos. De esa elaboración, ya lo dije, surgen los sentimientos. Entonces, ahí podemos recordar esa dinámica del yo, esa primera presencia del yo en el primer septenio, primera conciencia, 2 años y medio, 3, que se transformó en sensación del yo para los 9 y 10 años en el Rubicón. Ahora asistimos entre los 18 y 21 a la verdadera realización del yo. El muchacho ya se percibe como individual, se enfrenta a los papás, quiere tener una individualidad y por lo tanto no quiere copiar nada, quiere diferenciarse, se distancia claramente. Y en esta dirección necesita imperiosamente conocer la verdad. Aquí nos tenemos que preparar, padres y educadores, porque realmente es un momento de tener las ideas claras, de ser profundamente coherentes a la hora de conversar con un adolescente. Y a esta necesidad de su pensar, de su cabeza, se opone la fuerza de lo instintivo, que ahora se transformó en deseo. O sea, la voluntad que al principio era instinto, que después es movimiento hacia, ahora se llama deseo, con la asistencia de lo anímico. Entonces, entre los 14 y los 21 se esbozan esas 3 etapas del amor: un amor sexual, un amor erótico, afectivo, que es también el tener compañeros, tener amigos, y un amor más elevado, un amor verdadero desde el corazón, que podría tener las características de un amor espiritualizado. Es la etapa de la madurez social, además. Miren, todos los muchachos andan en barra, imitan todo lo de los demás, se sienten protegidos en los grupos y en las comunidades. Entonces, bien importante, ¿sí? Y de esa madurez terrestre, entonces el cuerpo físico va a presentar los cambios que conducen a una madurez definitiva, obviamente pasando por esas disarmonías e incongruencias que mencioné ligadas al desarrollo hormonal. Podríamos terminar mostrando cómo hay un desarrollo de los sentidos también muy especializado. En el primer septenio desarrollamos más los sentidos corporales. El primer sentido que desarrollamos es el del tacto, para luego el sentido del bienestar o sentido vital. Luego maduramos estos dos que van muy de la mano, el movimiento propio y el equilibrio, para ir a los sentidos más que nos relacionan con el ambiente, los sentidos más emocionales en el segundo septenio. Desarrollamos la vista, el gusto, el olfato muy ligado a la vitalidad y el sentido del calor o térmico. Miren qué interesante esta relación entre el tacto. En la piel tenemos sensores para calor y frío, para finalmente en este tercer septenio desarrollar los que llamamos los sentidos sociales, los sentidos que tienen que ver más con el pensar. Entonces, oímos a los demás, ¿sí? Desarrollamos el sentido del lenguaje ajeno. ¿Cómo puedo escuchar realmente lo que el otro me dice sin interpretarlo? Y ligado a este, el sentido del pensamiento del otro, que es transmitido por la palabra, y finalmente el sentido del yo ajeno. Y miren esa correspondencia tan bonita. El tacto se transforma en contacto a través del calor.
yo puedo desarrollar una percepción completa del tú, del yo ajeno, cuando fui bien tocado, cuando en el primer septenio tuve un tacto y pude tocar y ser tocado sanamente y desarrollar las fuerzas del calor en el segundo. Ahora soy un ser humano que tiene un yo y que puede percibir a otro yo. Estos son unos titulares grandes de este tercer septenio y lo dejamos para ampliar estos temas en un próximo encuentro.